Estamos acompañados de nuestro secretario de organización, Luciano Álvarez. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Auxi, hola Martín, hola J del otro lado ahí de los controles, y bueno, hola a la audiencia de la Riachuelo, que ahí, como bien decía Martín, está atenta al pulso cotidiano de este medio popular. Obvio, y es un medio que nos ayuda, que nos orienta, que nos permite poder dar debates. Ya venís dando algunos debates y está bueno profundizar en ellos. Te comentamos un poquito. Nosotros en estos últimos 3-4 meses hemos decidido como programa de esta FM Riachuelo poder laburar ejes temáticos en los cuales poder a partir de ahí construir una interpretación propia, una interpretación genuina desde los territorios sobre algunas temáticas. Empezamos con abril, allá a lo lejos, con lo que era Malvinas y soberanía, pero en mayo empezamos a trabajar fuertemente lo que era trabajo, que el nuevo paradigma trabajo, cómo el trabajo se viene construyendo, estos trabajos genuinos. Después también trabajamos junio, economía popular. Nos dimos cuenta que en nuestro territorio hay muchos proyectos productivos. Tuvimos mucha entrevista con varias compañeras. Y bueno, ahora julio nos interesaría hablar del sujeto emergente, este sujeto emergente, como lo dijo Martín, de la época del 40, y tuvimos una charla con Karina Maloberti, que desde hace mucho que existe este sujeto emergente, que a veces decimos que hasta es un sujeto invisibilizado en realidad, ¿no? O sea, como que sí, siempre estuvo ahí, pero hay alguien que lo cachetea y lo quiere sacar, ¿no? Como hace poco que pasó otra vez. Exacto, que un sujeto que lo atacan, un sujeto que continuamente está en disputa con los poderes hegemónicos. Y nada, queríamos aprovechar para poder hablar un poquito sobre este sujeto, primero habiendo pasado algunas semanas, habiendo pasado ya el agua de algunos ataques fuleros que recibió este sujeto emergente, porque no es atacar solamente la economía popular o al trabajador de la economía popular, están atacando a un conjunto, un grupo de la población muy grande, que es un sujeto emergente, que es el que construye la alternativa. Para vos, Luciano, ¿cuáles son las características que está teniendo este sujeto en esta época puntual? Bueno, ustedes hacían ahí un recorte interesante, que era marcar cómo a lo largo de la historia hubo diferentes sujetos que de alguna forma le marcaron la impronta, le marcaron la forma de construcción de la riqueza, la forma de distribución de esa riqueza que se generaba, y de alguna forma la forma de acumulación hasta ahora de un modelo capitalista, en base al esfuerzo, al sacrificio del pueblo, ¿no? Con un recorte muy interesante, que ustedes hablan de los 40, obviamente cuando uno habla de los 40 es imposible no hablar del peronismo como fenómeno político y como fenómeno social que marcó una época gigante en nuestra Argentina, ¿no? Antes de ese peronismo, el movimiento obrero, todavía sin una identidad tan clara, tan marcada, empezando a construirse como protagonista de la historia, y con el peronismo convirtiéndose en como siempre se le dice, la columna vertebral de un modelo de producción, de un modelo de acumulación, de un modelo de poder popular para nosotros y para nosotras, ¿no? Y bueno, y ese sujeto que jugaba un rol central y que fue determinante, digamos, en el siglo XX en nuestra patria, ¿no? Y que volteó gobiernos, sostuvo gobiernos, generó para los que venimos del peronismo los mejores momentos en nuestra patria, los momentos de mayor felicidad, los momentos que más cerca estuvimos de realmente dirigir la batuta en nuestra patria. Después, por el devenir de la acumulación mundial, ¿no? del modelo de acumulación, fue perdiendo el peso central no solo en nuestro país, ¿no? En todo el mundo, como el sujeto que efectivamente construye la economía de las patrias. Hoy, en este nuevo momento financiarizado,
mundializado, ¿no? Globalizado, de alguna forma ya la fábrica deja de ser el lugar a donde se debate la centralidad de los proyectos políticos, ¿no? Con esta cosa nueva donde si los números le cierran mejor, cierran una fábrica en Argentina y la abren en Indochina, la cierran en Indochina y la abren en Grecia, la cierran en Grecia, ¿no? Entonces, lo que naturalmente era el movimiento obrero, que podía decir, bueno, para una fábrica, para un país, hoy eso perdió esa eficacia como método de lucha, y entonces como método de discusión entre los sectores populares y los sectores del poder real, ¿sí? Y en las últimas décadas ese espacio lo empezó a ocupar el sector que anteriormente estaba en la fábrica y empezó a estar donde vivía, ¿no? En su barrio, en su territorio. Algunos todavía siendo parte de ese movimiento obrero más tradicional, pero igualmente empezando a tener problemas en sus barrios que no lo resolvía la fábrica, que no lo resolvía a través del sindicato, que en algún otro momento de la historia lo resolvía a través del partido político, y iba a la unidad básica, ¿no? Y se juntaba en la unidad básica y de ahí trataba de transformar la historia, y producto, entre otras cosas, de la dictadura, ¿no? Y el exterminio de toda una generación que claramente entendía en la política la transformación social, la revolución, esa posibilidad. Bueno, 30.000 compañeros y compañeras que dejaron de estar, una parte muy importante del movimiento obrero, pero básicamente todos quienes entendían que en la política estaba ese cambio de transformación, esa posibilidad de dar vuelta a la tortilla. Entonces, bueno, de alguna forma la política también se fue vaciando de sentido. Quienes hoy detentan el rol de la política más tradicional se fueron alejando de esas masas populares, ¿no? En nuestros barrios, la unidad básica, el comité radical, son lugares muy bastardeados. Se abren 3 meses antes de una elección, se cierran 15 minutos después de la elección, cuando se termina de pagar los favores que se fueron a comprar a los barrios, y la gente la política la discute en otro lugar. La va a discutir o en el comedor comunitario, o en el merendero, o en la radio popular, o en la sociedad fomento, o en la salita comunitaria. Discute los problemas reales de su vida en otros lugares, y en esos lugares se organiza, intenta construir una alternativa. Y bueno, y así los movimientos populares fuimos tomando un nivel de protagonismo en las últimas décadas muy importante, y casi sin darnos cuenta, ¿no? Lo fuimos de hecho haciendo, ¿no? Que nos juntamos a decir, bueno, entonces ahora vamos a darle la solución al problema del trabajo, al problema del hambre, al problema de la vivienda, al problema de la educación, de la salud. No, lo fuimos haciendo. Aparecía un quilombo y nos juntábamos y decíamos, che, ¿qué hacemos con esto? Y encontramos una herramienta para pelear contra el problema de la vivienda. ¿Qué hacemos ahora que nos están arrinconando con el Paco? Y encontramos alguna forma de tratar de intervenir en los consumos problemáticos en nuestros barrios, en la lucha contra las mafias apañadas por la policía, por las prefecturas, etcétera. Y así fuimos encontrando resolución a cada uno de los temas, y el pueblo entonces empezó a sentir que tenía mucho más sentido empezar a tener protagonismo en lo cotidiano, en lo comunitario, en lo concreto, en su barrio, en su lugar de cercanía. Y nuestras organizaciones se fueron haciendo cada vez más fuertes, más integrales, cada vez entendiendo que a través de la participación, del protagonismo, de la democracia directa, empezábamos a resolver las situaciones. Y entonces empezamos a encontrar como en esa organización lo que empezó a nuclear una parte sustancial de la vida, de la resolución de la necesidad de la vida de nuestra familia, ¿no? En lo comunitario. Totalmente. Mientras te escuchaba, me cruzaban muchísimas imágenes, o sea, porque estos procesos no fueron gratuitos, o sea, llevaron un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, un montón de vidas.
Cuando te escuchaba hablar era ineludible no pensar en que a nosotros nos costó el mejor de nuestros compañeros, estas luchas y estos debates y esto que nosotros construimos como alternativa para una población que definitivamente está en situación de vulneración. Cuando hablamos de vulneración, hablamos de esto de que Evita decía, a propósito de ella, donde hay una necesidad hay un derecho, y si ese derecho no está satisfecho es que hay una vulneración. Es así de sencillo. Bueno, hace poquito uno de los líderes de la derecha se mofaba de eso, ¿no? Y decía, ¿cómo van a pensar que donde hay un derecho hay algo para resolver? Están locos, ¿no? es que no es que sea un hijo de puta, es que piensan así. Sí, sí. O sea, sí es un hijo de puta, pero sí piensan así, sí piensan de esa manera. Para ellos, nosotros somos descarte, nosotros no tenemos que existir, no somos sujeto de derecho. Cuando ingresé a esta organización, una de las primeras charlas que tuve con Gervasio Borelo, él nos hablaba acerca de cómo nos alienaron de la calle, cómo nos fueron excluyendo de la calle. En un momento, estoy hablando hace 7, 8 años atrás, nos fueron sacando la posibilidad de dialogar con el otro. No te generaban en los barrios, te lo caotizaban para que fuera a generar la inseguridad, que era visible obviamente porque te generaban las condiciones para que el barrio esté caótico, pero te inhibía la posibilidad de juntarte con otro. Y yo analizaba y decía, sí, de chiquito yo vivía todo el tiempo con los vecinos, yo vivía todo el tiempo en la calle hasta la tarde, hasta la nochecita cuando se prende la luz, todos adentro, cada uno a su hogar. Y eso ineludiblemente tenía que ver de que los vecinos hablaran entre ellos, que pudieran compartir, que pudieran comentar. Durante mucho tiempo nos han sacado esas posibilidades. Y esa es parte importante de la integración de lo que son los caminos que tiene que tomar este sujeto emergente para poder transformarse a sí mismo y poder convertirse en lo que necesita el pueblo. Yo te escuchaba y pensaba, todo esto que lo decimos así tan solidito, estamos hablando de décadas de laburo, décadas donde hace 50 años atrás teníamos que vuelta a sentarnos a reinterpretar porque la dama no estaba más, y no estaba más, ya habíamos que tener que pensarlo, y después posteriormente 20 años después teníamos que pensarnos que ya no estaban el resto de nuestros compañeros, y 30 años después teníamos que pensarnos si Martín no está. Entonces, ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo poder interpretar todos estos obstáculos y poder de alguna manera utilizarnos como trampolín para las nuevas etapas de las nuevas problemáticas y las nuevas dificultades que va a estar teniendo? ¿Cómo pensás que podríamos seguir adelante después de haber pasado distintos obstáculos muy fuertes? ¿Cómo seguir adelante en un camino que es definitivamente muy cuesta arriba? Bueno, hay una primera realidad concretísima, que es que nuestro pueblo no tiene mucho más resto, con lo cual o le encuentra la forma de seguir hacia adelante o va a un suicidio colectivo, ¿no? No es que tenemos la posibilidad de decir, bueno, nos encerramos en casa, que pasen, desencillamos hasta que aclare, como decía el general, y en unos años vemos. No, todo ese tiempo que no nos unimos, no nos organizamos, no damos pelea, vamos desapareciendo, ¿sí? Esto que vos hablabas del descarte, que nosotros lo entendemos como una política de exterminio de los sectores del poder fáctico, del poder real contra los pueblos, en lo concreto, en lo material, no nos va dejando alternativa. Normalmente la familia que se acerca a una organización popular, es muy raro que venga con un manual de materialismo dialéctico abajo del brazo y diga, entonces vengo a organizarme porque entiendo que soy parte del sujeto oprimido y que necesito. No, viene diciendo, che, me estoy cagando de hambre, ¿cómo hago? ¿Sí? O soy víctima de la violencia en mi casa, o me están desalojando y no tengo a dónde ir a parar. Entra por una necesidad extrema, y al calor de la organización y de la pelea, bueno, vamos ganando en nivel de conciencia, ganando en entender que no hay resolución a los problemas del pueblo más que a través de la unidad, de la organización, de la comunidad, de la lucha.
Entonces, la realidad es que por un lado lo que aprendimos en estos 30 años es que no tenemos otro camino. Si esperamos a que el capitalismo sea más humano, no, estamos muertos, ¿no? Está claro, digo, ya hay décadas y décadas de un capitalismo de muerte, de exterminio, que no puede disfrazarse con otro rostro que a nosotros nos muestre que quizás ahí venga la solución, ¿no? En la época del papá, de la mamá de Auxi, uno iba a los barrios y había cola en todas las cuadras diciendo se necesita operarios, se necesita esto, se necesita... Hoy no existe. No hay barrio en el cual haya un cartel donde se haga cola, donde el mercado intente volver a absorber a una parte muy grande de la población, que el mercado no la necesita básicamente porque no tiene ninguna decisión de sostener a la población. Lo único que hace es maximizar la ganancia, y en este nuevo ciclo económico, para maximizar la ganancia, robótica, nanotecnología por medio, etcétera, etcétera, no hace falta tanto la gente, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, naturalmente, si estamos en un momento donde hay una capacidad de producción ilimitada, ¿no? Nuestro país produce alimento, se habla para 440, 450 millones de personas. Bueno, no hay problema de alimento. No, el problema no es de alimento. No es ni siquiera de creación de la riqueza. Es un problema de distribución de esa riqueza, de distribución de ese alimento, de distribución de ese excedente, y cada vez una apropiación más grande de eso en muy pocas manos. En estas semanas aparecen las imágenes, ¿no?, de kilómetros de silobolsas, sí, la vi, paradas esperando que tengan ganas de liquidarlas, ¿no? Esperando cómo avanza el mercado bursátil también. Claro, pero en un lugar donde no hay nada que tenga que ver con la realidad, ¿no? Todo eso tiene que ver con una lógica de timba, ¿no? Donde no está, digo, el papá de Auxi, ¿no?, iba a la fábrica, en esa fábrica entraba por un lugar entraba hierro, ¿no?, en una máquina. El papá de Auxi ahí trabajaba, yo qué sé, calentaba las calderas, yo qué sé, y salía del otro lado un martillo. Entonces producía un bien. Esta lógica actual tiene muy poco que ver con la producción real, material, ¿no? Está financiarizado, todo, entonces todos son commodities, ¿no? Hay muy poco de tiempo aplicado que transforma una materia prima en un elemento de consumo. Una manufactura. ¿No? Una manufactura. Entonces es como más complejo porque todo eso avanzó fuertísimamente, entonces no debería haber problema. El problema es que hay tal nivel de concentración que tres vivos pueden condicionar a un país entero, esperando que pasen meses y meses y meses y meses antes de vender un alimento que en realidad no es un alimento, es algo que alimenta a unos chanchos en la China, ¿no? Pero bueno, el gobierno está esperando que eso se venda para recaudar dólares, y cuando esos dólares se recauden, poder desde ahí, ¿no? Sí, mientras tanto el pueblo sigue resistiendo. A mí lo que mientras hablaba Luciano, era cómo este sujeto emergente, o cómo el pueblo se organizó en la pandemia, y cómo, estamos en pandemia todavía, en la cuarentena estricta, y cómo se olvidaron tan rápido. ¿Pandemia por la pandemia del capitalismo? No, por el COVID, digamos. También la pandemia, sí, porque la pandemia del capitalismo lo que hace es desunirte, y básicamente nosotros nos unimos más en ese momento. ¿Cómo se olvidaron rápidamente de las vidas que se llevó esta pandemia capitalista y este virus, y también, o sea, bueno, nosotros resistimos, está bien, resististe, ahora andate a tu casa, como nos mandan a nuestras casas como si nada, otra vez nos pegan, nos desvaloran nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestras compañeras y compañeros que ponen la vida, pues es así. Hasta hace 7, 8 meses éramos indispensables, ¿no? Y los mismos que éramos indispensables hace 7 meses, ahora no somos trabajadores, somos choriplaneros, somos vagos, que no hacemos nada y que no merecemos ni un potencial trabajo, porque ¿qué estarán haciendo? Y seguramente que si están haciendo algo, hay algún perverso atrás de ellos que los utiliza y les trata de sacar lo poco que tienen, y se generan unos círculos terribles de demonización de la organización popular, ¿no? Uh-huh.
para que ese pueblo que fue indispensable, organizado para sostener esos barrios, hoy se corra de la escena. Sí, hoy ¿qué reclamás? ¿Qué pedís supuestamente? ¿Viste cuando? ¿Y con qué derecho lo reclamás y lo pedís, no? ¿Y por qué no esperás que la virtud de los que todos lo saben, por ser parte del mercado o por ser parte de la corporación de la politiquería, decidan sobre tu vida y decidan sobre cuál es tu destino, en vez de que vos, que fuiste la que te pusiste al frente, resolviste el problema del barrio, del territorio, hiciste que no se incendiaran? La Argentina hubiera podido terminar en una situación nunca vista, ¿sí? En un nivel de crisis inédita, si no hubiera habido un pueblo organizado sosteniendo cada barriada popular con la nada misma, ¿sí? El único que jugó ahí un rol central fue el pueblo organizado, no estuvo ni el Estado. Hubo que ir a exigirle al Estado que se ponga a la altura. Las escuelas estaban cerradas en nuestros barrios, ¿sí? No teníamos las cocinas, los lugares de producción de alimentos de nuestros barrios, que había cada 3 manzanas en la escuela, estaban cerrados. Ni esa porción del Estado estaba abierta en un primer momento. Y en ese momento, mucho tiempo, por muchos meses. Bueno, lo decís vos que sos del gremio, totalmente, Martín. Y en ese momento todos los vecinos solidarios y la vecina solidaria de los territorios abrieron sus casas, convirtieron su cocina familiar en una cocina comunitaria, y se pusieron a resolver. Y varios meses después llegó el Estado a decir, bueno, a ver, ¿qué hace falta? Un poquito de mercadería, ¿sí? Y ahí apareció el fenómeno de la Ramona, y entonces hay algún mínimo nivel de respeto hacia la organización popular, ¿no? De idolatrarnos por resolver el problema en nuestros barrios. Pero cuando pasó ese momento tan grave, cuando ya se rearmó alguna maquinaria asistencial del Estado y más o menos pareció que las papas realmente no se iban a incinerar, y entonces dijimos, che, bueno, ahora podemos aportar un poquito a ver cómo sigue nuestra patria, generamos laburo, generamos la economía popular, acá tenemos un modelo para aportar. En ese momento entonces hubo que largar toda la parafernalia del Estado, de la política, de los medios masivos de comunicación y todo, para demonizar ese sector y para correrlo del centro de la escena, que nos lo habíamos ganado naturalmente poniendo el cuerpo durante la pandemia. Eso no niega de ninguna manera el rol que jugó los trabajadores de la salud, el rol que después jugaron las escuelas cuando se abrieron y empezaron a ser parte de los dispositivos alimentarios y pudieron ponerse a laburar, el rol que terminó jugando en algún momento el Estado cuando el Ministerio de Desarrollo volvió a abrir las puertas y volvió a decir, hola, acá estamos, ¿qué hace falta? Pero negar lo que se hizo en cada barrio, lo que se hizo en cada merendero, en cada esquina, en cada posta sanitaria, es de un nivel de cinismo que no resiste un archivo, porque estamos hablando de hace 1 año y medio atrás, 2 años. Totalmente. Mira, para poder seguir con este debate que está interesantísimo y podemos seguirlo, vamos a una tanda que necesitamos ponerla, y ni bien eso, vamos a continuar hablando sobre este tema. Continuando un poquito con todo esto que veníamos hablando, este análisis que estamos haciendo, este debate sobre este sujeto emergente, acá en el cortito estábamos hablando un poquito de algunos de los lineamientos con los cuales vamos a continuar. Y obviamente el debate más importante que nos queda poder dar es el trabajo como ordenador social. Entendemos que obviamente renta universal es algo que nuestro pueblo necesita. Es algo que el nivel inflacionario que hay en nuestro país requiere tomar algún tipo de medida de ese tipo, y obviamente estamos y acompañamos eso. Pero si no debatimos la matriz de producción, si no debatimos el modelo de trabajo, el modelo de concreción de trabajo concreto, no deja de ser subsidio, no deja de ser un plan más.
Entonces, para transformar todo eso en algo concreto, real, tangible, que pueda ser sostenible, algo que nos está costando mucho es la sostenibilidad. Si bien nosotros, si vos lo dijiste claro, con la nada misma sostenemos las ollas, los comedores, los merenderos de nuestros territorios, hay que construir políticas que... Y entendiendo que también las políticas es una manera de hacer las cosas. Esta es una definición de la Negra hace un tiempito. Nosotros vemos que la política es una manera de hacer las cosas. Entonces tenemos que construir maneras de hacer las cosas que generen el trabajo como ordenador social. En una charla ayer con el Negro, que le mando un abrazo gigante porque me ayudó mucho. Segundo abrazo que le mandás en la noche de hoy. Sí, la papacharía todo el tiempo, porque encima dejó de ser gordito. Entonces, como dejó de ser gordito, es más abrazable. Yo le digo, me está dejando el gremio. Él hablaba que nosotros en este momento tenemos aproximadamente 4.000 barrios populares en la Argentina. Si en esos 4.000 barrios populares todo lo que es trabajo de infraestructura fuera abordado desde la economía popular, desde trabajadores de economía popular, esto ayudaría para poder, primero, beneficiar a aquellos vecinos que son que reciben la posibilidad de poder tener infraestructura en sus barrios, en sus casas, núcleos húmedos, de desagües, luz, pavimentación, todo lo que es necesario. Pero a su vez también genera trabajo genuino que ayuda a los mismos vecinos que son los que están haciendo eso. Entonces no entiendo por qué no podemos llegar a debatir eso en este momento. Sí, vamos a apoyar obviamente la renta universal y está bueno, lo celebramos y lo apoyamos. Ahora, el debate profundo lo tenemos que seguir dando. ¿Cómo ves ese debate y la posibilidad de dar el debate sobre el trabajo como ordenador social, Lu? Mira, primero por un lado, me parece que hay que tener en cuenta que en nuestras sociedades está como estigmatizado hablar de subsidio, ¿no? ¿Sí? Pero no hay ninguna rama productiva que no se subsidie. Ninguna, no existe, ¿sí? Para eso está el Estado, digamos. El Estado es un vaso comunicante que intenta, si tiene una visión social, popular, acaparar la riqueza que se produce y distribuirla cuando se distribuyó naturalmente, porque la distribuyó la lógica del empleo formal, no meterse demasiado, y cuando eso no pasó, hacerlo a través de diferentes mecanismos redistributivos. Entonces todo está subsidiado, el transporte está subsidiado, la energía está subsidiada, las empresas están terriblemente subsidiadas, ¿sí? Los salvatajes económicos que ha hecho el Estado Nacional cada vez que hubo algún caballo dando vuelta sobre los grandes holding empresarios transnacionales ha sido demencial. Y cuando aparecen ese estilo de subsidios, no estábamos hablando de 23.000 pesos como el potenciar trabajo, de 14.000 pesos como lo que los compañeros hablan de lo que piden del salario básico universal, de 10.000 pesos como cuando fue la IFE. Estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿sí? Lo que se habla en el macrismo de la fuga de divisas que hicieron, un puñado muy pequeño de hijos de yuta, habla de la cantidad de recursos necesarios para sostener el potencial trabajo unas cuantas décadas, ¿sí? Pero eso, cuando el subsidio toma la forma de tener que ver con las empresas transnacionales, con los sectores del poder, desaparece debate, no se discute, no hay ningún comunicador de los medios masivos, ¿no? Que lo ponga en discusión y que lo altere. Cuando el subsidio tiene que ver con la viejita de la esquina que la está pasando muy mal y hay que darle un salvataje del Estado, ahí ya parece que es un gobierno populista que está queriendo no sé, generar un déficit y un gasto social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso como una primera parte para no tenerle miedo, porque la realidad es que no en Argentina, en Europa, en Norteamérica, ¿sí? El campo norteamericano está terriblemente subsidiado por el gobierno estadounidense para que ese campo
pueda ser competitivo y no se caiga, ¿sí? Y así, digo, no sé, los transportes en todo el mundo están subsidiados, no en la Argentina, ¿sí? Entonces, primero esa parte habría que tener un poco menos de miedo, porque en realidad el pueblo produce, algunos se apropian de ese excedente, de esa producción, y después hay que discutir a ver cómo eso se vuelve a repartir, y esa es la pelea eterna, ¿no? Por quién se queda con la ganancia que genera el sudor de nuestro pueblo, de la forma que sea, en una fábrica formal con una relación de dependencia, o a través de la economía popular, como la hacemos todos los días nosotros y nosotras. Acá estamos hablando en un medio comunitario de la economía popular. Si alguien me dice que lo que hace Johan ahí sentado en los controles no es trabajo, bueno, ¿qué será el trabajo, no? Otro debate es cómo se paga el trabajo, dónde están los derechos que se merece un trabajador y una trabajadora por poner su esfuerzo durante todo el día. Ese es otro debate. Pero lo que sobra en nuestra patria es trabajo. Lo que falta es un mercado que ese trabajo lo valore, pero si no lo valora el mercado, lo tiene que valorar la sociedad, el Estado, el pueblo. Entonces, para mí el debate más fuerte al que tenemos que ir es a ese. Si vamos a esperar a que lo valore el Dios Mercado, ir a la calle San Martín y que en la City le pongan valor al laburo comunitario, va a ser difícil, ¿sí? Porque aparte estamos hablando de lógica distinta, claro. O sea, la economía popular habla de una lógica de comunidad, una lógica que sí, resolver las necesidades de la vida de nuestro pueblo. Totalmente. ¿No? O sea, si uno saliera a hacer una encuesta ahora en todos los conventillos del barrio de La Boca, de la importancia que tiene la economía popular, de la importancia que tiene el trabajo comunitario, y no sé, daría un 98% que diría que no hay forma de eliminar de la vida la organización popular para poder resolver las necesidades de la vida. Totalmente. Si uno lo va a hacer a la calle San Martín o Libertador, claro, o a Libertador, si uno va a Recoleta, donde viven algunos, o a Puerto Madero, donde viven otros, ¿no? Y en esos lugares lo va a discutir, bueno, quizás ni entienden de lo que estamos hablando, pero estamos hablando de la forma que en algunos casos eligió y en muchos casos inventó para sobrevivir. Hoy el 50, el 60% de nuestra población, ¿sí? Entonces, uno puede elegir un modelo de organización del trabajo y de la sociedad que directamente extermine a ese 60%, 70% de la población, que es una elección posible. Sí, sí, Patricia Bullrich, si me está escuchando ahora, dice, ¿cómo es eso que dice Luciano? Vamos a llevarlo a la práctica, ¿sí? De hecho ya lo pensó, no te preocupes. Milei también te lo dice, sí. Aldo Rico, ¿no? El viernes dijo, che, mirá que estos golpistas, no dijo, golpistas son ellos. Bueno, pero él habló de que ellos luchaban contra la subversión, y cuando hablaba de la subversión, habló rápidamente de los piqueteros, ¿no? Bueno, hay una porción minoritaria que entiende que hay que exterminar ese 60 o 70% de la población, que en la lógica bursátil, ¿no? No tiene razón de ser. Ahora, la realidad es que, digo, si esa porción de la población que se inventó su trabajo, que se inventó la forma de día a día subsistir, sobrevivir y vivir con el nivel de dignidad que pudo construirse en forma comunitaria, si todo eso no tiene valor, sociedades como las nuestras no son posibles. Porque eso no lo absorbe, no lo va a absorber, ni tiene la voluntad, ni tiene la posibilidad, por cómo se generó esta nueva lógica del mercado. Es sorprendente que algunos sectores de la política, que manejan las mismas cifras que manejamos nosotros y con mucha más claridad, no lo vean. Yo creo que ahí lo que aparece es algo que nosotros ya lo tenemos clarísimo como organizaciones, ¿no? Cuando hace 20 años tuvimos el primer desalojo y lo resistimos, y después de resistirlo peleamos y conquistamos la ordenanza 525 acá en el barrio. Después la ordenanza la transformamos en la ley 341, sí, y construimos las primeras cooperativas de vivienda. Nos dimos cuenta que unidos, organizados, luchando, generando comunidad, podíamos resolver las cosas necesarias para vivir.
Entonces en algún momento dijimos, che, ¿y para qué entonces tenemos esa clase parasitaria política que viene a decirnos cómo se tendría que organizar la sociedad si nosotros lo estamos resolviendo en lo concreto? Y entonces dijimos, y la verdad voy a destinar toda mi vida a generar mi organización comunitaria. Entonces acá en el barrio La Boca, en la otra cuadra, tenés al MTL de un lado y al otro MTL de Rebelde del otro lado. Dan media vueltita y tenés a la Santillán. Hacés media vuelta para el otro lado y tenés a la Germana Abdala. Girás para el otro lado y tenés a las Madres Sembrando Conciencia. Das otra vueltita más y no hay rincón del barrio La Boca. Dignidad, ¿sí? Puentes. Y en cada uno de esos lugares tenés gente que se apropió de los medios de producción que pudo, mínimos, ¿no? Mínimos. Pero con eso generó algo que le permitió sobrevivir, juntarse con el de al lado, darse cuenta que era posible y empezar a soñar un mundo diferente, ¿sí? Y eso es una realidad que la partidocracia la puede ver y valorar, o, como pasó en los últimos 20 días, el último mes, tirar todos los cañones y apuntar contra ahí para quebrar no tanto esa capacidad productiva, esa capacidad de reproducción de la vida, sino la última parte, que era la de decir, bueno, y vamos a soñar un mundo diferente. Si lo estamos haciendo todos los días y nos terminamos de dar cuenta, y todas esas organizaciones que nombré del barrio La Boca, nos juntamos toditas al mismo día y marchamos todas juntas al Parque Lezama, se da vuelta la tortilla, pues estamos hablando de la inmensa mayoría de nuestra población sojugada por un sector minoritario, pero que maneja los medios de comunicación, la fuerza de seguridad, la justicia y la corporación política. Ahí, en ese sentido, y para ir cerrando esta entrevista, cuando hablabas de esta mirada de poder juntarnos todos, pronto se viene San Cayetano. Para nosotros San Cayetano simboliza algo. Con Auxi la otra vez compartíamos el hermoso video que hizo la FM Riachuelo de 2017. 2016. Ni bien había asumido un año del macrismo, nos juntamos, nos organizamos, salimos todos a la calle. ¿Ese nivel de unidad es posible nuevamente? Mirá, hace 15 días se dio casi espontáneamente, ¿sí? A mí me toca mucho por la tarea de la Secretaría de Organización ir representando al movimiento en diferentes espacios con otras organizaciones, ¿no? Y la verdad que la semana pasada y la anterior nos vimos con organizaciones que no nos veíamos hace largos años. Te diría seguro, no nos veíamos desde diciembre del 2017, cuando generamos el embrión de la caída del macrismo, ¿sí? Cuando fue esa intención del macrismo de meter la previsional, sí. Y eso juntó a todo nuestro pueblo a pelear en el Congreso durante 13, 14 y 18 de diciembre. 3 días de lucha, de una lucha muy, muy fuerte, donde estábamos, no sé si todos teníamos exactamente la misma bandera, si todos recitábamos igual cómo imaginar el futuro, si socialismo comunitario, si comunismo, patria, si peronismo, ¿sí? Pero todos dijimos, ahí está nuestro enemigo, y fuimos todos contra él, a no dejarlo que avanzara contra nuestro viejo, básicamente, ¿no? Y ahora nos pasó lo mismo. Ahora salió la corporación a pegarnos, ¿no? Salió una parte de la corporación política, salió la corporación judicial fuertemente a pegarnos, y eso unificó a todo el conjunto del campo popular, del movimiento piquetero, si le quiere decir de alguna forma, de la economía popular le diríamos nosotros, ¿sí? Atrás de una misma bandera. Y bueno, lo cual demuestra que, primero, que estamos muy vivos y que tenemos muy claro cuáles son nuestros intereses, y cuando realmente tocan los intereses de nuestro pueblo, trona el escarmiento, diría de vuelta el general, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros estamos con mucha expectativa trabajando este nuevo 7 de agosto, este nuevo San Cayetano. Para nosotros no es una fecha cualquiera. San Cayetano es una fecha que nuestro pueblo lo usó como bandera de lucha desde Gualdini para acá, ¿no? Uh-huh. Por lo menos, capaz antes también. Sí, obvio. Es el patrono del trabajo. Siempre fue el patrono del trabajo, pero en algún momento se logró entender que la resolución de la necesidad del trabajo no era solamente algo para prender una vela y para rezar, sino que implicaba un trabajo colectivo, una capacidad de organización y de pelea. La dio el movimiento obrero
en la salida de la dictadura, y lo retomó la CETEP y luego la UTEP, ¿no? Y hoy tenemos por delante esa fecha, más allá de los matices, cómo cada organización termina de interpretar cuál es la mejor propuesta para este momento. Todas entendemos que la bandera de la tierra, la checha del techo del trabajo, nos unifica, nos hermana. Armamos ahí un paquete de leyes, que le decimos las leyes de la tierra del techo del trabajo, la ley general de tierra del techo del trabajo, que se fijó ahí como una bandera grande de la UTEP, y muchos otros sectores la fueron ahí acompañando, así que tenemos fuertemente puesta la vista en esa fecha, no sin escalas intermedias, ¿no? Mañana el aniversario de Evita, y varios sectores del movimiento popular dijeron hay que salir a la calle a frenar la especulación, y los pibes ahí vamos a estar, obviamente, acompañando esa movida. Después del 7 de agosto, 10 días después, la CGT, los diferentes sectores dijeron vamos a salir, y seguramente ahí también estemos. Donde está el pueblo organizado peleando, hay que estar, porque nosotros no entendemos otro cincel. Para nosotros la política no se transforma por Twitter, por Facebook, ¿no? Midiendo cómo repercute un tweet, ¿no? ¿Cómo es que le dicen eso? Retweets. Sí, no sé qué dicen, trend topic, ¿no? Para nosotros la política no va por ahí. La política, la transformación de la realidad, va poniendo el cuerpo, comprometiéndonos con esas ideas, haciendo las carnes y construyéndolas en realidades, ¿sí? Así que ahí estaremos seguramente el 7 de agosto, logrando la mayor nivel de masividad posible, tratando de juntarnos con todo el movimiento obrero, con todo el movimiento popular, con esta idea que nosotros venimos trabajando fuertemente, que es que tenemos que no solo ser la columna vertebral, sino la cabeza de los procesos de transformación, ¿no? Y esta frase que venimos usando en el último tiempo del movimiento popular Los Pibes, en la que decimos que si no hay justicia social, no hay paz y no hay democracia, y que entonces, o conquistaremos esa justicia social, o será un nuevo emerger de los pueblos en las calles, transformando la historia, ¿no? Totalmente, realmente muchísimas gracias.